Séneca, la sabiduría entre el poder y la tragedia. La historia de Séneca no es solo la de un filósofo, sino la de un hombre que caminó durante toda su vida entre dos mundos. La serenidad de la sabiduría estoica y la turbulencia del poder romano. Un hombre que escribió sobre la brevedad de la vida, sobre la tranquilidad del alma y sobre la fuerza de la virtud, mientras al mismo tiempo debía aconsejar, convivir y hasta servir a emperadores que encarnaban el exceso, la crueldad y la corrupción. Comprender la vida de Séneca es comprender la paradoja de la existencia humana. Cómo alguien puede enseñar sobre libertad interior mientras está atrapado en las cadenas del poder externo. Nació en Córdoba, en la Hispania romana, alrededor del año 4 a.C., en una familia acomodada. Desde pequeño fue enviado a Roma para recibir la mejor educación. Allí se formó en retórica, literatura y filosofía, particularmente bajo la influencia de los estoicos. Séneca fue un niño enfermizo, de salud frágil, y esto lo llevó a interesarse profundamente por la fortaleza del espíritu frente a la debilidad del cuerpo. Para él, la filosofía no era un lujo intelectual, sino una necesidad vital, un refugio en medio de la vulnerabilidad de la existencia. Su talento lo convirtió pronto en un gran orador y en un escritor reconocido. Era brillante, capaz de expresar ideas complejas con frases breves y contundentes, que parecían golpes certeros en la mente del lector. La claridad de su estilo lo hizo famoso y al mismo tiempo lo acercó a la vida política. En Roma, no se podía separar del todo la filosofía del poder, y Séneca lo aprendería pronto. Su carrera política, sin embargo, no estuvo exenta de obstáculos. Durante el gobierno de Calígula, Séneca fue acusado de eclipsar con su oratoria al propio emperador. Esto casi le costó la vida, pues Calígula, celoso y paranoico, estuvo a punto de condenarlo a muerte. Solo se salvó porque alguien argumentó que su mala salud lo llevaría a morir pronto por sí mismo. La ironía fue que su fragilidad física lo protegió de la ira imperial. Tiempo después, bajo el reinado de Claudio, fue nuevamente acusado, esta vez de adulterio con Julia Livila, la sobrina del emperador. La acusación probablemente fue política, una manera de apartarlo del poder. Séneca fue desterrado a Córcega y allí pasó casi 8 años en el exilio. Aislado, apartado de la vida pública, escribió obras que reflejan un profundo dolor y al mismo tiempo una gran sabiduría sobre cómo soportar la adversidad. La isla fue su cárcel, pero también su escuela de resiliencia. Allí comprendió con mayor profundidad lo que significaba aceptar el destino con serenidad. En sus cartas y escritos desde Córcega, hablaba de la brevedad de la vida, de cómo desperdiciamos nuestro tiempo en trivialidades, olvidando que lo único verdaderamente nuestro es el momento presente. Su obra de la brevedad de la vida es un ejemplo perfecto. Allí advierte que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase resume una de sus lecciones más poderosas. La vida no se mide por su duración, sino por la manera en que la usamos. El destino, sin embargo, lo devolvió a Roma. La madre del futuro emperador Nerón, Agripina, intercedió para traerlo de regreso. Ella quería que Séneca se convirtiera en el tutor de su hijo adolescente. Así, Séneca pasó de la soledad del destierro a ocupar uno de los lugares más influyentes de Roma. Su misión, educar al joven Nerón, darle formación moral, encaminarlo hacia la prudencia y la virtud. Durante los primeros años de gobierno de Nerón, cuando finalmente asumió el trono, Séneca y el prefecto Burro lograron ejercer una influencia positiva. Se dice que Roma vivió entonces un periodo de relativa estabilidad y moderación. Las cartas de Séneca, sus discursos y consejos buscaban que Nerón gobernara con justicia y mesura. Pero la semilla del poder absoluto pronto germinó en el joven emperador: la crueldad. La ambición desmedida y la megalomanía de Nerón se hicieron imposibles de contener. Aquí se encuentra una de las grandes paradojas de Séneca, un filósofo que predicaba la virtud, la moderación y el desapego, pero que debía aconsejar a un gobernante tiránico, caprichoso y cruel.
Muchos lo criticaron, incluso en su tiempo, por aceptar permanecer al lado de Nerón. ¿Por qué lo hacía? ¿Por miedo? ¿Por ambición? ¿O porque creía que, aunque limitada, su influencia podía evitar un mal mayor? Nunca lo sabremos del todo. Pero lo cierto es que esta contradicción acompañó a Séneca hasta el final de su vida. Mientras aconsejaba a Nerón, Séneca acumuló también una gran riqueza. Era dueño de tierras, de esclavos, de una fortuna que contrastaba con su prédica de la austeridad. Sus enemigos lo acusaban de hipocresía, de vivir de una manera diferente a la que enseñaba, y quizá no estaban del todo equivocados. Pero también es cierto que Séneca nunca pretendió ser un sabio perfecto. En sus escritos reconocía sus debilidades. Admitía que luchaba constantemente contra sus propias pasiones y que la filosofía no era un estado alcanzado, sino un ejercicio continuo. En esto radica gran parte de su humanidad. No hablaba desde la perfección, sino desde la lucha constante por mejorar. En su obra de la vida feliz, Séneca afirma: «No escribo sobre la vida como un sabio, sino como uno que la busca». Esta frase revela su honestidad. Él sabía que estaba atrapado en las contradicciones de su tiempo y de su cargo, pero eso no le impedía buscar la verdad, reflexionar y dejar enseñanzas que trascendieron los siglos. Sus cartas a Lucilio son quizá la obra más íntima y poderosa que nos legó. Escritas en sus últimos años, estas cartas son un compendio de reflexiones sobre la muerte, el tiempo, la serenidad y la virtud. En ellas se muestra como un hombre que, más allá de su rol político, se abre con sinceridad a un amigo. En ellas se muestra como un hombre que, más allá de su rol político, se abre con sinceridad a un amigo. Una y otra vez repite que la vida es breve, que debemos usar cada día como si fuera el último, que el sabio no teme a la muerte porque sabe que la muerte no es un mal, sino simplemente el final natural de la existencia. Séneca también escribió sobre la ira, advirtiendo de los estragos que esta pasión causa en los hombres. Para él, la ira era la más peligrosa de las emociones, capaz de llevar a actos de violencia y destrucción irreparables. Frente a ella proponía la calma, la reflexión, el dominio propio. En su obra De la ira, aconseja recordar siempre que los demás también son humanos, que cometen errores y que el sabio debe mantener la serenidad ante las ofensas. Su final llegó de manera trágica. Nerón, convertido ya en un tirano descontrolado, comenzó a sospechar de todos a su alrededor. Temía conspiraciones y veía enemigos en cada esquina. Séneca, aunque había intentado retirarse de la vida pública, no escapó de la paranoia del emperador. Fue acusado de participar en la conspiración de Pisón, un complot para asesinar a Nerón. Aunque probablemente era inocente, Nerón ordenó que se le diera la opción de suicidarse. Séneca aceptó su destino con la serenidad que había predicado toda su vida. Se abrió las venas en un acto estoico, rodeado de algunos discípulos y amigos. Se cuenta que mientras la sangre se escurría lentamente, seguía dictando reflexiones filosóficas. Así, su muerte se convirtió en la confirmación de su enseñanza, que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la actitud interior con la que enfrentamos lo inevitable. La figura de Séneca sigue siendo hoy motivo de admiración y de debate. Algunos lo ven como un sabio íntegro, otros como un hipócrita que predicaba una cosa y vivía otra. Pero quizá esa misma contradicción es lo que lo hace tan cercano, porque todos, en algún nivel, vivimos atrapados entre lo que aspiramos a ser y lo que realmente somos. Séneca nos recuerda que la filosofía no es un pedestal de perfección, sino un camino de lucha diaria por acercarnos a la virtud. Sus frases han quedado grabadas en la memoria de la humanidad. La vida, si se sabe usar, es larga. No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La mayor riqueza es contentarse con poco. Cada una de estas enseñanzas resuena hoy con la misma fuerza que hace 2000 años, porque vivimos en un mundo que corre sin detenerse, que busca acumular sin medida, que se consume en la ira y en el miedo. Frente a eso, la voz de Séneca nos recuerda la importancia de lo esencial,
vivir con conciencia, con serenidad y con virtud. La vida de Séneca es un espejo de la condición humana, brillante y contradictoria, poderosa y frágil, sabia y a veces incoherente. Pero en esa tensión se encuentra precisamente su grandeza, porque más allá de sus contradicciones, nos dejó un legado de palabras que siguen guiando a quienes buscan un sentido en medio del caos. Y así, la historia de Séneca nos deja una enseñanza que trasciende el tiempo, que lo verdaderamente importante no es cuánto poder tengamos, ni cuánta riqueza acumulemos, sino la calidad de nuestra alma y la serenidad con la que enfrentamos la vida y la muerte. Si esta historia resonó contigo, no te vayas sin compartirlo, porque quizás alguien más también necesita escucharlo. Suscríbete a Hot Impacto, porque un solo pensamiento puede cambiar tu vida. Y una sola decisión puede cambiarlo todo.